En entrevistas Metal Index recibimos con mucha emoción al gran músico francés Emmanuel Jesua, guitarrista y voz de la banda de metal progresivo moderno francesa Hypnos. Comentará detalles acerca de su característica creativa, así como algunos adelantos del futuro a corto plazo. Sin más preámbulo, comenzamos. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index. Mi nombre es Jesús Carrillo. El día de hoy vamos a realizar una entrevista muy especial, muy importante, ya que vamos a comenzar con un músico muy talentoso, muy reconocido en la escena del metal francés, ya que con su banda Hypnos ha dado, un gran golpe sobre la mesa por ese sonido tan contundente a metal progresivo, moderno, con algunos tintes bastante particulares y con algunas cosas muy especiales y muy emotivas, sobre todo que nos relacionan acá con los latinoamericanos. Y por eso vamos a comunicarnos hoy con Emmanuel Jesua, quien es el gran guitarrista y vocalista de la banda francesa Hypnos. Bienvenido a Metal Index, Emmanuel. Hola, muchas gracias por invitarme. De verdad, gracias a ti, muchísimas gracias. Bueno, ya hemos estado más o menos unos 2 meses, 3 meses. Sí, fue complicado. Tratando de hacer la entrevista, pero bueno. Sí, ahorita ya estamos, estábamos en bastante desmadre con las cancelaciones, todo eso, así que tomó un poco de tiempo, pero ahora ya estamos. No, ya estamos. Lo importante es eso, lo importante es que obviamente ya tenemos ese contacto y también por supuesto que tenemos y mantenemos ese contacto con todos nuestros grandes seguidores, suscriptores de Metal Index. También si es la primera vez que estás viendo nuestro contenido, recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas absolutamente nada, ¿ok? Y también, si el video te está gustando, darle like para que también nos apoyes. Cualquier comentario que tengas acerca de la entrevista también por supuesto lo vamos a valorar muy bien. Emmanuel, bueno, no sé si lo logras ver acá. Sí, veo, yo lo vi. Tengo acá la portada La Assemblée Serrans. Un gran álbum, una pieza maestra. Vamos a hablar de ese álbum un poco más adelante, pero para mí, de verdad te lo digo en lo personal, ha sido un disco como una especie de epifanía para mí. Y de verdad eso es algo que te agradezco profundamente, porque tú siendo un músico francés, con este álbum has develado un sentimiento tan bonito, tan puro, que demuestras todo primero a la pasión a la música, a la pasión al arte cinematográfico también, que es algo que te apasiona muchísimo, y también a esta tierra también que te vio crecer por unos años, ¿no? En la cual tú también hiciste muchos muy buenos amigos, tuviste una vida en la cual también nos puedes ir comentando. Pero yéndonos un poquito a las raíces, Emmanuel, sabemos que precisamente esto que comentamos, que eres un apasionado también al arte cinematográfico, para ti desde pequeño, ¿qué fue una de las cosas que más te apasionó? Más que todo, ¿la música o esta parte cultural, artística? Pues comencé a hacer música. O sea, la primera vez que hice música es porque mis papás estábamos en Bolivia y mi mamá quiso que haga piano, así que mi primera relación con la música fue más de obligación de hacer música, así que no fue tan evidente. O sea, lo dejé una primera vez y mi primer interés era más la imagen, lo que yo quería hacer de chiquito era más hacer películas. Me apasioné muy temprano por el cine y por todas las formas de arte visuales, que sean arte contemporáneo, también, o sea, pintura y cosas así, que me interesaba más que la música, de hecho. Y de manera natural yo regresé por mi propia voluntad a la música, regresé a tocar piano y me di cuenta de que pues finalmente lo que me iba a interesar en la imagen estaba muy cerca de lo que me interesaba en la música, así que comencé a componer música, o sea, primero a hacer música clásica, a tocar música de gente que me interesaba, y luego comprendí que lo que me interesaba en la música era toda la manera como de crear imágenes con las notas, crear imágenes, crear historias, crear narraciones con la música. Y creo que fue el declic fue que yo cuando era chiquito pues vivíamos en Bolivia y luego mis papás viajaban mucho, nos llevamos 5 años en Bolivia y luego se fueron a México, y la transición entre Bolivia y México fue la primera vez que me di cuenta que las cosas que tenía en la cabeza podrían pertenecer al pasado, como tuve conciencia de lo que puede ser la nostalgia, la melancolía, o sea, como la impresión de perder alguna tierra que
que era muy importante para mí. Y de ahí me dije, pues la única manera de hacerla revivir de una manera era pues haciéndola existir musicalmente o en la imagen. Y ahí me comencé a interesar mucho más en la música, porque había como... Era como la expresión de una tierra que ya no podía tener bajo mis pies, pero que tenía que imaginar y recrear con notas o con imágenes. Y de ahí comencé a interesarme mucho más en la música. Y entonces naturalmente pues aprofundí el piano, comencé a componer. Y lo primero que me vino naturalmente fue en mi trabajo fue como hacer música, crear una banda llegando a Francia. Y dejé un poco el cine, o sea, siempre me interesó, pero no tomé más tiempo, o sea, no trabajé en eso tanto como trabajé para la música, pero siempre haciendo música traté de crear vínculos entre los dos y haciendo, por ejemplo, utilizando proyecciones en mis conciertos o sobre todo trabajando con samples que tomé de películas que me interesaban cuando comencé a componer álbumes realmente los escribí como si fueran guiones de películas, como si fuera una película que se pueda escuchar que se puede ver los ojos cerrados. Así que el primero era el cine, pero regresé al cine mucho más tarde porque la música tomó mucha importancia después. Y claro, precisamente cada momento de nuestras vidas, sin duda, por lo menos en esta parte de lo artístico, las expresiones, los conceptos con los que trabajamos, generalmente son como etapas, ¿no? Que vamos como si se viviendo en ciertos momentos. Y fíjate que tú también, como por momentos, estabas interesado obviamente lo que era la parte cinematográfica, luego por circunstancias. Fuiste descubriendo que la música era algo que te estaba empezando a llenar, que estabas como comprendiendo precisamente lo que te daba, lo que te transmitía la música, ¿no? La música, yo siempre he dicho que los sonidos también son como esa sensación de trasladarnos también, ¿no? De llevarnos a un sitio, inclusive vivir como una especie de déjà vu, por ciertos momentos, cuando por ejemplo hacemos un acorde, tocamos una pieza. Pero por ejemplo, precisamente yéndonos a esta parte cinematográfica, tú precisamente me dices que fue una de tus primeras pasiones. ¿Cuál sería, por ejemplo, esas primeras películas, dígase francesas, o las primeras películas que tú llegaste a ver, que te impactaron tanto que precisamente te motivaron a eso? Que tú dijiste, oye, esto es algo que me encanta, me gusta. Es que, bueno, yo pienso que hay muchas películas antes de las que me acuerdo, porque obviamente no voy a decirte que las primeras películas fueron los de Disney o Judge Dredd con Sylvester Stallone o cosas así, claro. Pero las primeras, creo que hay una, o sea, yo creo que las primeras que realmente me di cuenta de la importancia de la mirada que puede tener un director, o alguien que pone realmente un ojo enfrente de algo de la realidad, o sea, que me di cuenta que hay una diferencia entre filmar la realidad e interpretar la realidad. Fueron con películas de la Nouvelle Vague, de Jean-Luc Godard, o con películas del neorrealismo alemán de Murnau y Metropolis, cosas así, Fritz Lang. Eso es porque hay algo muy barroco, muy excesivo, muy lleno de un trabajo de la luz, el negro y blanco, que es muy... Y que también me gusta el aspecto muy excesivo y muy lírico y muy barroco de esas películas. Tal vez resona también con lo que me gusta también en Sudamérica también. Hay algo así que todo toma sentido, nada está ahí por un azar, como dices, un azar, por casualidad, perdón. Fueron esas películas, sí, creo que las primeras que me interesaban. Luego también hubo Kubrick, creo que una de las primeras películas que realmente me agarró fue Shining de Stanley Kubrick. Y si no, pues no, el Metropolis, Fritz Lang, A Bout de Souffle de Jean-Luc Godard. Y luego vine a otras cosas más tarde, pero sí, esas fueron las primeras películas que realmente me recuerdo ahorita. Y ya dentro de lo que es la influencia en sí del metal, el rock, metal, ¿cuáles serían esos que también tú empezaste a dibujar en tu mente, esos influyentes musicales que
empezaron a trazar dentro de ti, dentro de tu mente, esa posibilidad de hacer algo propio precisamente con estas dos áreas, ¿no? Mm. Musicalmente dices, musicalmente. Sí, claro, por supuesto. Sí. Musicalmente, ¿cuáles serían esas bandas que a ti te influenciaron precisamente a mezclar estas dos tendencias para tú hacer algo tuyo propio, ¿no? Pues las primeras bandas de rock que escuché eran de la época de grunge, así que eran Pearl Jam, Nirvana, cosas así, que me gustaban mucho. Bueno, creo que los primeros cassettes que compré eran AC/DC, Ball Breaker y Ace of Base, ¿no? Es para ver que había una diferencia grande, pero y luego pues me gustaba, escuchaba bastante, no era de metal muy violento antes, ¿sabes? Me gustaba más el metal más melódico, tipo Metallica. Nunca fui o sea, todavía no lo soy, no soy un gran conocedor del metal, o sea, no puedo, o sea, fui a cosas bastante mainstream al comienzo, o sea, con Metallica, Okay. Nirvana, Pearl Jam, o sea, sí, y luego llegando a México, cuando estaba viviendo en México, es que empecé a escuchar la radio mexicana, que se llama Órbita, era una radio del DF. Y ahí empecé a escuchar todo el rock latino, Aterciopelados, Molotov, Resorte, Animal, cosas así. Wow. Que eran, pero sí, seguía siendo más, igual que bueno, Café Tacuba, todas esas cosas, pero era más rock, pero siempre había algo un poco distinto adentro que estaba ahí trayendo cosas. Y como yo también hacía música clásica, y me gustaba mucho el Chopin, Liszt, la música del siglo XIX y esas cosas, Uh-huh. pues de ahí naturalmente había que encontrar un lugar para si tenía que hacer música, tenía que hacer la música que yo quería oír y que no podía oír en otro lugar, así que había que crear un lenguaje propio. No sé si eso fue, o sea, no digo, no tengo la pretensión de decir que eso fue la razón por la cual comencé a hacer la música, pero si lo que me interesaba en la composición era realmente tratar de crear un lenguaje que sea propio a mí, que la gente que no sea evidente a la gente de escucharlo la primera vez. Claro. Cómo puedes llegar a un país y no hablar el lenguaje, pero si te quedas en esa tierra, lo mereces y lo puedes aprender y después es muy... Sin tener la pretensión de ser algo complicado, pero algo que sea único. Y entonces también pues mis papás escuchaban mucho jazz, mucha música clásica, entonces que de ahí yo me mezclé mis cosas y pues ahí comencé a comprender. También también tenía me gustaban las músicas latinas me gustaban las sonoridades del charango, las sonoridades de los instrumentos de vientos. Ahora es más actual, pero por ejemplo gente como Santa Olaya cuando hizo la banda original de Amores Perros de Iñárritu. Uh-huh. Esa banda original hice pequeñas canciones de que dura un minuto o algo así y hay tres notas con un charango simple ahí y cuando oí esa cosa me habló directamente, ¿sabes? Para mí sientes los Andes, hay algo muy abierto, pero Sí. con mucha simplicidad. También me gustaba mucho y también tal vez a ese tiempo menos, pero ahora escucho bastante todo lo que es Facundo Cabral, Inti Illimani, José Laralde, esos cantores que hacen son cantantes con letras muy fuertes, pero canciones muy simples, así, cuando escuchas Hipnos puedes decirte que es muy complicado, que va en todas partes, que es un poco técnico y eso, pero la música que oigo a mí, lo que más me interesa es la simplicidad, o sea, poner tres notas y que esas tres notas te cuenten todo. ¿Sabes? Sacar tantas cosas, ¿no? O sea, imagínate, de unos pocos acordes, tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, Claro, la claro. cuestión también es la manera en que proyectas y visualizas la pasión a darle la forma a esas tres acordes, cuatro acordes con los que estás componiendo, con los que estás incluso creando, ¿no? Es también a veces, no es tanto la técnica ni lo shredding que puede hacer un tema, sin lo complejo, ¿no? Sino la pasión con la que ese tema te transmite algo, ¿no? Que es lo que siempre veo que tiene la música de Hipnos. Claro, y también las contradicciones. Para mí es una cosa de antigonías. Por eso yo vine al metal también, o sea, porque el metal tiene esa posibilidad de extremos, tiene esa posibilidad de decir algo y todo su contrario justo después. Así es. Y tiene una complejidad del discurso que me interesa, o sea, que pues vine a ese estilo porque tiene
puedes ir en todos lugares, puedes ir de la parte más tranquila, de la parte más violenta, y lo que hace una canción para mí es cuando esas dos partes se meten juntas y algo se crea en ese pequeño pasaje entre entre las dos partes, ¿no? No tanto en una parte sola y otra parte violenta, pero en cómo se chocan y de repente lo que contaba la parte de antes cuenta otra cosa porque pusiste eso justo después, y por eso habla del lenguaje, porque hay algo como que una gramática, ¿no? O sea, tú creaste prácticamente en Hipnos esa línea que llamamos entre el amor y odio, esa fina línea entre amor y odio. Lo hiciste más o menos así, pero con la música que haces en Hipnos. O sea, hay una delgada línea donde puedes escuchar cosas que te van a sorprender musicalmente, emocionalmente, donde puedes inclusive conseguirte acordes totalmente acústicos, pianos, y de repente viene como de un mazazo, te lanza un sonido muy pesado, que igualmente la atmósfera con la que se hacen esos sonidos pesados están prácticamente conjugadas con ese sonido acústico, por así decirlo. Sí, exacto, sí, o sea, o sea, si hubiera tenido que hacer puro metal básico o puro... ¿Te aburres? Yo creo que te aburres. Sí, o sea, no es que no me gusta, me encanta escuchar música violenta y todo eso. O sea, claro. Eso no es el problema, pero lo que me gusta lo que me interesa en lo que componemos nosotros es justamente ir a buscar esas diferentes etapas, y también y por eso ese álbum de Alba, como hablabas del acústico, es muy importante para mí, porque tiene esas mismas contradicciones y esa misma violencia que puede tener los álbumes de metal, pero sin nada de gritos, nada de metal tipo. Y ahí era una prueba más o menos para ver cómo ese lenguaje puede existir, pero sin la etiqueta metal y etiqueta cosas así. Algo muy unplugged, algo prácticamente sin distorsión, por así decirlo. Exacto, pero que para mí tiene tal vez por momentos más violencia que puede tener una canción de metal. Porque o sea, la violencia se juega en otros lugares, actúa en otros lugares. Exactamente. Bueno, le recordamos, Manuel, yo creo que me vas a acompañar en esto, recordarle a todas las personas que por primera vez están viendo nuestro canal, nuestro contenido, que se suscriban para que apoyen este tipo de iniciativas que estamos haciendo con muchísimo cariño, y de verdad para poder compartir siempre grandes entrevistas como la que tenemos el día de hoy con el gran Emmanuel Yessoa, quien es el vocalista, guitarrista de la banda reconocidísima en Francia y también en el mundo, también Hipnos. Ya por ejemplo, hablando de lo que es un poco lo que es la discografía de la banda, ¿no? Ustedes como tal inician en Montpellier, ¿no? Si no me equivoco. Creo que en el 2003, creo que la banda ya empieza a formarse. Y allí, si no me equivoco, 2006, creo que es 2006, 2005, 2006, creo que se lanza ya la primera producción de la banda. Exacto, sí. O sea, salimos en 2006, el primero, un álbum corto, o sea, un EP, no sé si es así en español. Y el primer álbum salió en 2007, perdón. Correcto. Y ahora, si tú, por ejemplo, tuvieras que dar un pequeño resumen de lo que ha sido, digamos, la evolución musical con la que has trabajado, esos primeros discos. Por ejemplo, un disco que a mí me impresionó muchísimo cuando lo escuché, precisamente porque estaba condensado esa evolución que estabas buscando en las primeras producciones, que es obviamente el Short of the Abstract Line, que es una pieza maestra. Creo que también me atrevería a decir que de los discos mejor producidos de la banda, también por la evolución natural con la que se estaba, digamos, evolucionando, valga la redundancia, la música, la tecnología musical también, que permitía obviamente la mejora en el sonido y todo esto. Pero más que todo, para ti, viéndolo en un panorama más general, ¿cómo tú puedes darme ese resumen de cómo has ido trabajando esos primeros álbumes? ¿Y tú considerarías en sí, por ejemplo, de que el disco El Alba sería prácticamente el antes y el después en la manera de hacer la música de la banda? Pues yo pienso que el primer álbum y el primer EP y el primer álbum eran como que algo muy inmediato, mucho más bruto y mucho más menos, o sea,
era un poco conceptual porque queríamos conceptualizar todo y era tal Claro. vez un poco demasiado por momentos. Musicalmente es el más bruto, es el más, hay menos fiorituras, menos pistas menos pistas de armonía. Todo es más directo. Es Como menos más, arreglos, obviamente. exactamente. Y porque tenía menos conciencia tal vez de dónde podía llevarme las armonías y las diferentes estratas de armonía que en la guitarra o en las voces. Y eso tomé conciencia en eso entre de Vinerot, que es el primer álbum, y As It Means Tomorrow, porque hicimos un álbum acústico que con la misma banda que hicimos en Alba, pero que nunca salió mucho. O sea, lo puedes ver, se puede oír en internet. Pero Backward Glance on Charlotte Road, que es el lado acústico de Hypnos, hicimos un mini álbum en 2011, que salió justo antes de As It Means Tomorrow, donde comenzamos a explorar justamente esas cosas de diferentes pistas de armonía y poner mucho más material, mucho más ingredientes adentro de una canción. Y de ahí en adelante comenzamos a trabajar más de esa manera. Ahí fue la transición realmente donde comenzamos a trabajar diferentemente en As It Means Tomorrow. Y desde ahí, Simi Tomorrow, para mí es como un camino bastante lógico que se pasa, incluyendo Alba, que es el mismo tipo de trabajo. Aunque para mí Alba es realmente el álbum que quería hacer, para mí es mi álbum más personal, digamos, porque exactamente. Porque tiene algo muy particular, porque lo hice con una película que yo rodé, que autoproducí yo mismo. O sea, hice un crédito al banco porque no sabía que me iba a encontrar productor para hacer esa película, que estaba un poco... Entonces dije a mis amigos, vamos, yo pago todos los boletos, hago un crédito, nos vamos a Bolivia 2 meses y hacemos una película sobre esos lugares que me inspiraron y eso. Y regresando, pues no sabía cómo sacar esa película, entonces dije, pues vamos a hacer un álbum con la película y presentar la película de forma de cine conciertos. Y entonces de ahí salió ese álbum. Y entonces por eso para mí es realmente la finalidad de lo que quería hacer desde el comienzo, de hacer el cine y la música. Okay. Y sobre todo donde es un álbum en el cual me evacué todo el lado metal y todo que alguna vez, de vez en cuando el metal puede también cerrarte en un lugar, ¿no? Y ahí estábamos realmente explorando cosas diferentes. Y desde ahí yo pienso que ese álbum influenció también el último que hicimos, que es Distant Dark Souls, porque haciendo ese álbum comprendimos que la gente que nos escuchaba podía escuchar, no escuchaba a nosotros, no quería un estilo de música, quería lo que nosotros teníamos que proponer. Así que nos dimos cuenta que podíamos ir a muchos lugares sin tener miedo de perder gente, y por eso ahorita el trabajo que estamos haciendo tiene esa influencia, porque estamos permitiendo todo, o sea, desde Dark Source y el que estamos ahorita componiendo. La idea es realmente abrir mucho más ir realmente al fondo de lo que estamos tratando de escribir desde el comienzo. Y espero que el próximo aún es un poco diferente de lo que hicimos antes. Y bueno, sí, precisamente uno viendo de eso último que acabas de decir, ¿no? Esa última parte de la frase que acabas de decir, siempre cada álbum de la banda es distinto, o sea, siempre tratan como que de enfocar o una temática o dígase la manera también en la que estructuran las canciones de una forma diferente. Precisamente una de las cosas que te iba a decir, considero que este álbum Distant Dark Souls es como uno de los discos, yo creo que no sé si el más pesado, creo que es el disco más pesado que ha hecho la banda, pero en el que también él proyecta muchísimo de eso que es ese tono dramático que también tiene la esencia emocional de la música de Hypnos, que creo que cada una de estas canciones como que refleja mucho esa parte tan expresiva que tú muestras en esas dos tendencias. Ahora bien, cuando uno repasa, precisamente ya hablando precisamente de esta producción, este disco, el Alba, entonces precisamente hablando de esto del por qué este disco a mí en lo personal digamos, fue algo que me llevó, ¿no? Digamos, me cargó emocionalmente, me gustó. Es precisamente porque yo acá viviendo en Perú, en la ciudad de Lima, yo empecé a conocer personas que obviamente viven, que son de la sierra, que
que tienen, digamos, un poco de conocimiento, o en el caso hablan la lengua quechua, por decir un ejemplo, ¿no? Y de alguna forma, cuando yo escucho El Cuarto del Alba, que ese fue un tema que a mí, de los muchísimos que hay en el álbum, otro que me encantó muchísimo fue Los Heraldos Negros, ese bonito homenaje prácticamente que se le hizo a César Vallejo. César Vallejo. Eso, prácticamente ese tema es un soundtrack para César Vallejo, prácticamente. Sí, pues es uno de mis poetas favoritos. Que... Sí, sí. ¿Tú dirías que el estar aquí viviendo en Latinoamérica, más concreto, por ejemplo, aquí en Sudamérica, fue algo que te transformó a ti en lo personal para hacer la música que estás haciendo actualmente? No, claro, sí, o sea, como te dije al comienzo, lo que pienso empujó a hacer música es cuando me fui de Bolivia. La ausencia que de repente tuve de ese territorio que pensaba que para mí era algo cotidiano, ¿no? O sea, me daba cuenta de toda la carga poética, de la carga del imaginario que tenía para mí. Y yéndome, me acuerdo, estábamos en La Paz y en Santa Cruz, cuando me di cuenta que tomamos un avión que no iba a regresar, ahí me di cuenta de toda la importancia que había, todo lo que había puesto en mí ese territorio. Y de ahí, lógicamente, cuando comencé a hacer música, todo iba hacia ese lugar. Como una obsesión, cada cosa, en cada canción, en cada álbum hay una referencia a ese país, a ese país, a ese lugar que son los Andes que se llama Miss Tomorrow, siempre está presente ahí, porque es una manera para mí de poder en un instante hacer reexistir esas memorias. Y por eso la música que yo hago es muy melancólica, muy nostálgica. Es algo que siempre están mirando hacia... De hecho, el nombre de la banda de acústica es A Glance on a Travel Road, que significa una mirada hacia un camino pasado. Y eso pienso que resumen perfectamente todo la manera donde yo compongo, que es... Aunque no significa que no estoy mirando hacia el futuro también, ¿no? Pero lo que me hace avanzar en las composiciones, lo que me hace hacer el trabajo, es la carga que tengo atrás y que trato de hacer existir siguiendo caminando, ¿no? O sea, es como que ves para atrás para agarrar impulso hacia adelante. Exactamente, yo sé que cuando seguido voy a Bolivia o voy a Sudamérica porque sé que regreso con imágenes y regreso con sentimientos y mi alma está cargada de algo que tiene que contar, y si no tengo ese vehículo con ese territorio, pues tengo menos cosas que decir. O sea, y para tener la materia interior para contar mis álbumes, necesito regresar ahí es ahí donde encuentro todo el imaginario. Por eso es una música muy melancólica, y Alba es el ejemplo, porque es, además de la película, que era una película donde regresé en todos esos lugares donde yo iba antes. Los dos que están en la introducción de Cuarto de Alba son de un pueblito al largo de Salar de Uyuni, y cuando era chiquito íbamos a sus casas, y cada vez que iba en Bolivia yo iba a verlos, y son ellos que me contaban esta historia. Así que, y para mí era esencial porque están en la película. De hecho hay una viejita que habla en el momento de la película, es ella, y entonces, esa grabación se hizo así nomás en un momento un poco perdido de una noche, y había bastante magia para decir, eso es un comienzo de canción. Y ya, con eso, o sea, sí, Bolivia para mí no me siento boliviano, pero sí siento que que si hay un territorio en el cual me siento existir y siento que me estoy en el buen lugar, es Bolivia. Y no sé si es realmente estar ahí o tener ganas de estar ahí. O sea, lo que más me anima. Tal vez es el hecho de no estar ahí, querer estar ahí, que es más importante que realmente estar ahí. ¿Ves lo que quiero decir o no? O sea, como que tener el deseo de ese territorio que hace falta, y es más interesante que realmente estar ahí. Si lo tuviera, pues tal vez perdería un poco su encanto, ¿no? Pero es más el imaginario que esa ausencia produce. Así es. Y también creo que hay algo muy, muy bonito, muy mágico
sobre todo en estas tierras donde se trata de conservar también mucho lo originario, ¿no? Lo, lo que por lo menos han tratado de culturalmente mantener de generación en generación. Una cosa que para mí era, digamos, una duda, ¿no? Dime. ¿Qué fue lo que empezaste tú a gestar primero en sí? ¿Tú empezaste a gestar primero la idea del disco en acústico o el film como tal? No, de hecho el álbum acústico, o sea, lo primero fue la película que yo tenía en mente desde hace un buen tiempo. Okay. Que escribí, fuimos a hacer un primer rodaje igual sin producción, o sea, yo lo produje todo. Que fue un poco complicado porque solo trabajamos entre amigos, pero no se pasó como queríamos que se pase. Y regresamos casi sin nada, y después de un año yo dije, bueno, pues hacemos otro equipo y vamos de nuevo, hacemos esta película. Y entonces la hicimos primero era para que la película exista, o sea, el proyecto era una película. Regresando pues la película, bueno, como no teníamos producción, es complicado hacer vivir una película en festivales o en cines, no tienes distribución atrás. Y pues lógicamente me comencé a pensar en pues, la manera de hacer vivir esa película puede ser de hacer un álbum que nos permita ir de gira con el álbum y presentar la película de atrás. Y fue como, la primera cosa fue así, pues, es la mejor manera de que la película exista. Y luego comencé a componer y me dije, pues el álbum puede ser no tiene que ser solo una banda original, tiene que ser una segunda lectura de lo que la película no dice. O sea, Okay. todo lo que está, o sea, que si escuchamos el álbum y vemos la película no vemos la misma cosa, porque la idea no era poner en música algo que ya existe, era contar de otra manera lo que el trayectoria del personaje de la película. Entonces de ahí comenzamos a hacer el álbum, entonces el álbum vino después. Pero luego, ahora que hice el álbum y que hicimos los 15 conciertos, para mí es casi, o sea, me doy cuenta que no hubiera podido existir de otra manera, porque toma toda su esencia cuando lo presentamos así con el concierto y el video al mismo tiempo. Ahora, otra cosa que yo por lo menos esto para, eso decimos en Venezuela, para tirar flecha, para tratar de adivinar. Voy a tratar de interpretar, por ejemplo, este arte, por eso de todas maneras aquí, voy a dejar aquí una imagen aquí en el medio de la pantalla para que puedan visualizar esta hermosa portada de ese disco. Yo tratando de imaginarme, ¿no? Por ejemplo, tratando de interpretar precisamente un poco lo que es este arte, porque creo que también le buscas como un pequeño significado, ¿no? A precisamente esta portada. Es como precisamente un hombre de la sierra, de la montaña, que prácticamente lo ve todo. Está ahí como protegiendo y cuidando su territorio. Que está como vigilando y cuidando, ¿no? Todo lo que es la esencia de nuestra tierra desde la parte más alta. Recordemos que, bueno, Bolivia creo que tiene, si no me equivoco, creo que tienen los picos, las montañas, los sitios, las ciudades más altas Sí. de Sudamérica. Y está desde arriba viéndonos a todos, prácticamente protegiéndonos. Como una especie de Dios, por así decirlo. Pero ¿cuál es el significado que tú le darías a ese arte? Precisamente enfocado a lo que era tanto obviamente al film como al disco. Pues de hecho la personaje que está ahí es la madre, está todo trabajado, pero es la madre del personaje principal. Okay. La forma en la cual está es el volcán, es la forma del volcán de Tulupa, que es el volcán que está enfrente del Salar de Uyuni en el altiplano, y que está justamente arriba, enfrente del pequeño pueblo donde están esos dos personajes de Cuarta del Alba. Y ellos dos nos contaron una historia cuando estaba ahí, cuando les dije el Salar de Uyuni, cuéntanos algo sobre el Salar de Uyuni y eso. Y les dices, el Salar no es el Salar de Uyuni, es el Salar de Tulupa. No me acuerdo muy bien de la historia, voy a tratar de contarla, pero no sé si esté todo justo. Igual hay gente que va a comentar diciendo eso no es cierto, no sé. Bueno, veremos. Ajá. Pero dijo que el volcán de Tulupa era una mujer y que el Salar de Uyuni, de Tulupa, es la mezcla de su leche, que salía de su seno y de sus lágrimas, que por eso está salado. Y entonces y ese estaba en el lío con la historia de la madre del personaje, entonces de repente se creó todo ese arte alrededor de esa historia y de la historia de la película.
Wow, de verdad, hermosísimo. De verdad, le vamos a recomendar escuchar. Este álbum es muy bueno, pero toda la discografía de Hypnos en sí tiene un toque muy especial. Cada álbum, por ejemplo, también si te gusta mucho el metal, por ejemplo, el metal progresivo más moderno. Por ejemplo, por decirte, eres una persona que te gusta escuchar, por ejemplo, bandas como Periphery o The Contortionists, o bandas que, por ejemplo, practican un poco el metal moderno progresivo, yéndolo por esas líneas, y quieres escuchar algo diferente, algo con sonidos y matices muy distintos, cargas emocionales brutales, dramáticas, tienes que escuchar sin duda Hypnos. Te vamos a dejar en la descripción enlaces para que puedas ir a cualquiera de las plataformas digitales favoritas para que lo puedas escuchar, así como también puedas ir a las redes sociales de la banda, puedas estar pendiente de la actualización, y también te vamos a dejar un enlace de ese film, Los Hombres Errantes, dirigido, producido por el amigo Emmanuel Yesua de la banda Hypnos. Y ahora, hablando con respecto a lo que es la actualidad de la banda, Emmanuel, actualmente ustedes están, digamos, ya creando lo que es la gira. Se había inclusive ya gestado lo que es la gira junto a The Ocean, una gira europea, que estaba pautada para hacerla en julio, ¿no?, de este año, si no me equivoco. Sí, ya es la tercera vez que estamos cancelando. O sea, se hizo en enero de 2021, luego junio y ahora ya está, se pospuso a enero de 2022. Así que ahora... Ya está entonces propuesta para 2022, Sí, entonces sí. ya definitivo. Sí, ya. Okay. ¿Eso que ha sido por una diferencia de las restricciones en los diferentes sitios en Europa? Exactamente, aquí en Europa, o sea, recién están abiertos, están comenzando a abrir las salas de conciertos. O sea, en Francia más o menos, antes tal vez en otros países tal vez más antes, pero aquí en Francia fue recién la semana pasada, y es con la mayoría de los conciertos sentados o es con menos gente. Y como es un desmadre índice de país en país, y si un país no tiene la misma legislación que otro, pues mejor poner toda la gira para hacerla en buenas condiciones. Así que se pospuso a enero de 2022. Ahorita estamos haciendo una gira en septiembre con Ginger y Humanity's Last Breath en Europa, y normalmente ahí parece ser que que no se va a cancelar y que sí va a ser más o menos normal. No sé si sean a capacidad completa las salas, pero ya está, ya comienza a retomar las cosas. Bueno, el problema es que nosotros sacamos nuestro álbum hace 2 años, así que ya está como que un poco pues material ya está un poco más viejo, así que vamos a todavía hacer esas 2 giras y un par de conciertos en Francia, y de ahí comenzamos a componer el próximo álbum hace 1 año, y esperamos sacarlo a la mitad del año próximo. Bueno, tú nos habías comentado un poco ya nos habías adelantado un poco con respecto a lo que más o menos va a ser, o sea, nos dices que el álbum va a ser totalmente diferente, ¿okay?, a algunas cosas que ya se han propuesto en la banda durante su discografía. Pero si nos puedes adelantar algo de más o menos qué se va a plasmar en este disco, si más o menos tienes pensado cuántas canciones va a llevar el disco también, más o menos si ya tienen más o menos las tienen seleccionadas. ¿Qué nos puedes adelantar con respecto a este disco, Manuel? No, ahorita estamos realmente en proceso de escritura, así que no puedo decirte cuántas canciones va a haber realmente, pero la cosa es que, como no sé si viste eso, pero el álbum que sacamos, Distant Dark Source, es la segunda parte de un díptico. Es un álbum que que está en 2 partes, así que el Distant Dark Source es la segunda parte de una historia que estamos escribiendo sobre 2 álbumes. Y el álbum que estamos componiendo ahorita, que vamos a sacar, es la primera parte, lo que está antes de Distant Dark Source. Como una... O sea, estás haciendo ahorita, es la precuela del exactamente, estamos haciendo Distant Dark Source Origins. Entonces en el concepto es lo que pasa antes de que desaparezca ese lago Tauca en el cual hablamos en Distant Dark Source. Y entonces hay un link con el Distant Dark Source en la historia, pero musicalmente estamos intentando cosas diferentes. O sea, siempre va a ser Hypnos, obvio, pero también la carga, hablábamos de Alba, y hay una carga acústica tal vez un poco más presente también en este álbum. Okay. Y no puedo decir, o sea, de los álbumes que por ejemplo hacen metal, tú dirías que este es el álbum que más fusiona la parte acústica también. En la idea de ahorita, en el lugar donde estamos ahorita de composición, te puedo decir eso, pero las cosas con nosotros siempre están moviéndose hasta el final. O sea, puede ser que yo compongo en estudio, no compongo antes, compongo todo en directo, y compongo todas las partes. Estamos
triturando todas las canciones hasta el momento del mix, estamos cambiando cosas así que todo puede cambiar, pero ahorita la dirección que está tomando es esa. Y pues va a ser igual de largo que todos, a 1 hora y algo, y pues no puedo decirte mucho más, la verdad. Pero porque hasta yo no estoy muy todavía. Yo cuando compongo estoy un poco en un lugar no muy claro. Siempre o sea, como que a medida que vas haciendo el álbum, como que te vas imaginando las cosas que pueden encajar en distintas partes del disco, ¿no? Exactamente, sí, o sea, para mí las cosas que hago, cuando las hago no tienen sentido. O sea, las hago porque son algo que tiene que llegar, llega, y luego cuando escucho el álbum digo, puta, esto cuenta esto. Esto cuenta esto, ok, porque tengo que escuchar lo que hice yo para que me cuente algo, porque si no, o sea, no me gusta llegar con una total, un conocimiento total, una maîtrise, no sé cómo decir, una maîtrise, no me gusta controlar todo antes, me gusta que el discurso sea natural y que no venga antes de la composición, y que más bien resulte de algo que fue algo inmediato, que está más en el presente. Ahora, Emanuel, si tuvieras que decirme, aparte del Alba, siempre es una cosa, yo no sé si lo dicen los músicos por cuestión de trampa también, porque siempre el último disco es el disco que están promocionando, y entonces ese es el disco que es el mejor, porque siempre, no, el último disco siempre es el mejor disco. Para llamar a la gente, se vaya y escuche el disco. Pero si tuvieras que mojarte, como dicen los españoles, y decirme, aparte del Alba, vamos a quitar el disco, el Alba, ¿no? Ya. Tuvieras que decirme cuál de los discos hasta el momento hechos hasta el momento, ¿no? Por la banda, en lo que es a concepto y musicalmente para ti es el mejor que tú consideras que se ha hecho en la banda. ¿Cuál sería? Pues te iba a decir As Miss Tomorrow, porque me dijiste que no podía decir que era el último. pero la verdad es que escucho As Miss Tomorrow, para mí es uno de los mejores, en el cual estoy satisfecho de casi todo. Pero Distant Dark Souls para mí es el lugar el justo lugar donde yo quería ir desde As Miss Tomorrow, así que yo diría esos dos, As Miss Tomorrow y el último. Y no es por promoción, porque ya se acabó de todo el disco, ya estamos lejos. Sí, ya tiene años, ya el spoiler está muy largo ya. Sí, ya. Está bien. Bueno, Emanuel, de verdad que ha sido un gran honor, de verdad, tenerte acá, de verdad. Yo espero de verdad que hayas disfrutado de esta gran nota. Sí, yo sé un que placer, sí, un placer. creo que sí. De verdad que ha sido muy interesante conocer un poco acerca de tu carrera, obviamente de tu pasado, tanto acá, ¿no? Viviendo acá en Sudamérica, como también en México, que viviste allá. También es algo que me encantó fue esto que me dijeras de que prácticamente de las grandes influencias que has tenido ha sido prácticamente parte del rock y metal latinoamericano. ¿Quién diría que una banda tan importante en Francia, grandes de sus influyentes hayan sido para dar ese tono pesado y darle como otra visión al rock que él estaba ya escuchando desde principios de los 90 o desde los 90, le haya cambiado también un poco la dinámica de ver el rock y metal y fusionarlo con una música tan brutal que hace actualmente con Hypnos? Si tienes algún mensaje, Emmanuel, que decirle a todos los fanáticos de Metal Index, seguidores del canal, por ejemplo, aquellas personas que no hayan escuchado la banda y quieran escucharla, y si tienes algún otro mensaje también para el gremio de músicos, que por ejemplo aquí en Latinoamérica está un poco más difícil para los músicos poder crear, hacer música, hacer conciertos. Entonces, ¿qué mensaje tienes para todos ellos? Pues yo pienso que en Sudamérica, de lo que yo vi en las giras que hice ahí en México, cuando no fuimos más abajo, pero fuimos a México, hay una creatividad que es enorme. O sea, hay un chingo de bandas que son muy interesantes, que hacen muchas cosas y que bueno, es cierto que es más complicado tal vez salir de ir a tocar de gira, porque es más complicado moverse o eso. Pero lo importante, pues como en todos los países, yo pienso que hay que tocar tocar lo máximo posible, y siempre tratar de contar cosas que son propias a uno, ¿no? Y hay tanta riqueza musical y instrumental y sonoridades en Sudamérica que pues yo pienso que hay puentes que crear entre. Hay muchas bandas que lo hacen ya, o sea. No pienso que tenga muchos consejos que dar a los músicos sudamericanos, que son ya muy buenos,
Pero sí yo sé que de los lugares que preferimos ir de gira con el público y eso fue en México. Y yo pienso que es lo mismo, que será lo mismo cuando vayamos por fin a Sudamérica. Que o sea, hay una curiosidad y una pasión de la música inmensa. Y eso se encuentra en pocos lugares, la verdad. O sea, a ese nivel de implicamiento. Así que pues tenemos muchas ganas de poder venir a Sudamérica a tocar pues, para visitar a esos países y a presentar nuestra música y a tocar con otros músicos de ahí para descubrir nuevas cosas y eso. Así que ojalá y el año próximo podamos venir. Y muchas gracias a ti porque fue un placer hablar contigo. No, Me recordó un poco de mis infancia en Sudamérica. oye, brutal, de verdad, esa era la idea, ¿no? Que también que te sintieras, que te gustara, obviamente el marco de la nota, de que te sintieras bien, cómodo, de verdad que para nosotros, para mí en lo personal ha sido un gran honor, una gran admiración a tu carrera, a lo que haces, a la forma de tú ver la música, de fusionarlo con algo tan bonito, como es el arte cinematográfico. Nuevamente les invitamos a que en la descripción puedan ir a las redes sociales de Hypnos para que lo sigan, para que estén al tanto de su actualidad, para que también puedan escuchar un poco de la gran discografía que tiene esta muy buena banda y también un film llamado Las Hombres Errantes que está allí en la descripción para que también lo puedas disfrutar, también dirigido y producido por el amigo Emmanuel Yesua. De verdad, Emmanuel, muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Gracias a ti. De verdad, y muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerda, si es la primera vez que estás viendo contenido en nuestro canal, no olvides suscribirte para que no te pierdas absolutamente nada. De mi parte ha sido todo, despidiéndome acá, Emmanuel, ya será hasta la próxima. Hasta luego.